Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Kelly, asesora académica del Centro de Capacitación Galeno SIP. Bienvenidos al curso de Oncología Veterinaria en Perros y Gatos. El ponente a cargo del curso es la doctora Ángela Parra González. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier consulta o duda que tenga, lo responderá al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que desean solicitar el material clase grabada y el certificado, les dejo mi contacto en el chat, esperando que el curso sea de su agrado. Le doy el pase al ponente. Buenas noches, doctora. Hola, muy buenas noches para todos. Ya les comparto la pantalla para poder iniciar la ponencia. Ok, vale. Entonces, como le dijo mi compañera, bienvenidos al curso de hoy que es sobre oncología veterinaria en perros y gatos o en pequeñas especies. La ponencia de hoy está dividida en 5 ítems. El primero son factores predisponentes y causas más comunes de las neoplasias en pequeñas especies. El segundo factor son biomarcadores y pruebas de laboratorio específicas para el diagnóstico oncológico. El tercero son tratamientos oncológicos referente en la parte quirúrgica de quimioterapia y de radioterapia. El cuarto son controles de manejo del dolor y cuidados paliativos. En este, pues les estaré hablando específicamente de una infusión que podemos realizar y dos medicamentos que se pueden utilizar para este tipo de procesos cancerígenos. Quinto serían terapias emergentes que son referentes a inmunoterapias, a terapias génicas y tratamientos dirigidos pues para este tipo de patologías. Entonces, para recordar lo que les dijo mi compañera, por favor mantener sus audios y micrófonos apagados. Y al final de la ponencia les estaré respondiendo a cualquier duda o inquietud que tengan referente a la charla, ¿ok? Bueno, entonces para iniciar, como les comenté, el primer ítem que son factores predisponentes y causas más comunes de este tipo de neoplasias. Entonces, algunas razas de algunos caninos tienen un riesgo extraordinariamente elevado de desarrollar tumores malignos, específicamente pues ya sea en razas gigantes, específicamente pues por la genética. Entonces, más que todos los tumores de pronto malignos a desarrollar son los sarcomas. Y otra raza que son bastante predisponentes a este tipo de neoplasias de pronto esporádicas o genéticas son los braquicéfalos, que son propensos a desarrollar de pronto tumores de células cebadas por la parte pues como tal de la piel. Normalmente pues uno de los factores predisponentes o causas más comunes de este tipo de neoplasias es a causa pues específicamente en felinos por la radiación solar, ¿sí? Más que todo pues la raza de los albinos, específicamente pues ellos tienden a tener esto, la parte de sus orejas y la parte de la nariz, específicamente con una cierta costra, que eso se va avanzando pues a un cierto tipo de cáncer que se llama cáncer de células escamosas, ¿sí? Que es muy común referente pues a la parte de la radiación solar. Pacientes que se la pasan mucho en el techo o reciben cierto tipo de radiación en esta ocasión. Por otro lado, pacientes que por otro lado han sufrido muchos golpes traumatismos. Me refiero pues no solo a la parte de vehicular, sino pronto con otros pacientes o han sufrido maltrato. Entonces, estos pacientes tienden a generar pues este tipo de neoplasias o específicamente pues de parte genético o por edad es que ellos o normalmente pues se ocasionan este tipo de neoplasias. Entonces, como se ve en la imagen, hay diferentes tipos de formas y de visualización. Hay algunas que pueden ser de pronto visualizadas, como se ve en la primera imagen, que son tipos de neoplasias que son recurrentes y que solamente se encuentran pues en la parte ventral, pero pues al raíz del tiempo no solamente pues hay una sola, sino que se replica, ¿sí? Puede replicarse en la misma zona, ¿sí? Y de la misma coloración. En la segunda imagen, pues hay una que normalmente se ve de forma húmeda, pues de pronto muy irrigativa, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir puede ser que todo el tiempo pues esté segregando alguna secreción, ya sea hemorrágica o sanguinolenta, ¿sí?
referente pues en la porción del órgano donde se encuentra. Entonces siempre tiende a retomar este tipo de alteraciones de esta manera. Hay otras que de pronto son diferentes. Me refiero a que de pronto están un poco capsuladas, que referentemente pues en la parte interna, ya sea muscular o de algún órgano, no tienen punto de salida y se ven solamente pues el abultamiento a nivel de la piel y se ve de esta manera. O hay otras que específicamente esto crecen de un gran tamaño hasta tornarse más húmedas, ¿sí? Me refiero a que crecen, crecen, crecen y esa cápsula que como tal donde ingresa o sale empieza a generar pues exudado como tal. Las neoplasias específicamente, no hay un dicho, no hay un libro que nos diga así, esto salen por esto en tal parte, ¿sí? Ellas pueden ser de forma irregulares y de cualquier forma. Y que puede ser que una masa, que sea una verruga muy pequeña, se convierta en cualquiera de estas mencionadas, que se convierta en algo patológico a maligno. Entonces, para eso, lo que debemos tener en cuenta principalmente es que los propietarios, una vez pues ellos se den cuenta pues de este tipo de patologías, ¿sí? O que de pronto vean que de un momento a otro empezó a crecer más de lo normal, o que el paciente genera mucho dolor a la palpación, o que de pronto genera mucho lamido constante y que todo el tiempo está supurando. Entonces ahí es un indicio y una alarma que te está diciendo el paciente como, oye, me está doliendo, me está creciendo, hay algo extraño en el organismo. Entonces, en la curva específica de un factor predisponente para tener pues el paso a seguir o el protocolo ideal referente pues a este tipo de neoplasias, son 7 pasos que el propietario debe cumplir en conjunto pues con el médico veterinario, llegar en conjunto para tener un diagnóstico definitivo y poderlo tratar a tiempo y específicamente pues darle calidad de vida al paciente. Entonces, específicamente, pues es la anamnesis, lo que el propietario nos cuenta en consulta, como les venía comentando, lo que nos comenta el propietario. Entonces, lo que les decía, le creció una neoplasia muy pequeñita, le empezó a crecer de un momento a otro, cuando los propietarios a veces nos dicen, no, es que creció en 2, en 3 días, en una semana. Entonces, eso no quiere decir que de pronto ellos mientan porque hay un tipo de patologías, hay un tipo de células que son malignas que crecen demasiado rápido y a tal punto de que crecen de un alto tamaño y al final, pues el paciente pues empieza con metástasis más rápido de lo que pensamos. Entonces, por eso hay que hacernos muy amigos de los propietarios para que nos cuente pues la historia y creer dependiendo de lo que nos diga. Saber de pronto si el paciente pues ya tiene un tratamiento anterior o antecedentes de los familiares, de sus padres o hermanos, se han presentado pues este tipo de patologías referente pues a la parte neoplásica. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, pues pasamos a hacer una revisión y un chequeo general en consulta, donde vamos a evaluar todos los sistemas, no solamente pues la parte de la neoplasia, sino todos los sistemas ocular, genitourinario, la parte abdominal, la parte torácica, la parte lumbar y la parte nerviosa. Referente a esto, tomamos exámenes sanguíneos. El más básico, dependiendo pues de la edad del paciente, se puede tomar un hemograma, el cual pues el hemograma nos mira glóbulos blancos, rojos y plaquetas, mirar cómo el paciente, si tiene deshidratación, si tiene una anemia activa, si tiene una parte de celularidad de los glóbulos blancos activos o no. Referente a esto, se puede hacer una citología y una biopsia, que igual más adelante les estaré explicando esta en conjunto pues con la inmunohistoquímica, que sería lo ideal para hacer un diagnóstico un poco más certero o el paso más indicado para saber qué tipo de celularidad se encuentra en el organismo. Por otro lado, siempre se debe realizar una proyección de tórax o la parte pulmonar, con el fin de que, como les digo, a veces llegan pacientes y propietarios que nos dicen que creció de la noche a la mañana, ¿sí? A veces los propietarios pueden exagerar, pero este tipo de malignidad puede razonarse en la parte de metástasis. Entonces, para nosotros destacar o de pronto em, em, descartar específicamente si el paciente tiene metástasis, lo principal que vamos a realizar pues va a ser una radiografía para saber si esa neoplasia primaria migró hacia el primer órgano, que es la parte pulmonar, y que puede ser pues que ya haya invadido
y que ese sea pues un estadio 3, ¿sí? Y que el paciente pues necesite atención urgente o de pronto darle calidad de vida o tomar decisiones, dependiendo de lo que salgan los exámenes. Por otro lado, es importante realizar una ecografía, como les menciono. Una neoplasia que se vea de pronto de forma interna, como les comenté, que no tiene un punto de salida, puede ser que se replique en cualquier órgano, ¿sí? Ya sea en cualquier miembro anterior o posterior, a nivel de la parte intestinal, y que puede ser pues en la parte del hígado, del páncreas, del riñón, entre otros factores, se ve afectado y se ve reflejado en esta posición. Entonces, por eso es importante siempre tomar una ecografía para observar y descartar que no haya otro tipo de malignidad o que la funcionalidad orgánica pues también esté fallando en estas ocasiones. Referente pues a la parte teórica, hay varios nombres que de pronto podemos obtener, ¿sí? Que algunos les dice cáncer, oncología, tumor, neoplasia, hiperplasia, pero ¿qué significa cada uno de estos dilemas o cada una de estas frases? Entonces, una frase, o perdón, una palabra que se denomina tumor significa que es un tejido inflamado o una masa del tejido que se originó de la tumefacción originada pues a un factor inflamatorio. Como les comento, puede ser ocasionado por un tipo de traumatismo o de dolor que haya ocasionado que el paciente en esa zona generó esa inflamación y que eso generó tumefacción y irrigó para que esto se generara. La parte oncología, la palabra, perdón, viene del griego oncos, el cual significa tumor, que es un estudio de los tumores o neoplasias en general. La palabra cáncer es un término más común para designar a todas las neoplasias malignas y se deriva de la palabra griega carquinos, que significa cangrejo. Entonces, anteriormente, pues en la época griega, empezaron a asimilar la parte como tal de la especie de los cangrejos en la parte de los cárquicos, que mencionaban que pues esto puede ser referente hacia la parte oncológica en los seres humanos y que luego lo vieron también referenciado y que también se pudo haber proliferado en la parte de los animales o pequeñas especies en esa época. Entonces, en esa época, pues no es que hubiera la atención que hoy se le da a la parte de los miembros de la familia, que son pequeñas especies, sino en ese tiempo, pues eran animales silvestres o salvajes que aparecían con este tipo de tumefacciones y se asociaban a la parte y a la palabra de cangrejo. Oncogénesis se refiere que son genes capaces de inducir y mantener la transformación de células neoplásicas. Entonces, que tienen la capacidad de replicarse, no solo en esa porción, sino en varias zonas o en órganos cercanos. Y la otra palabra que es que se corre un poco en la diapositiva es protocongénesis. Entonces, esto significa crecimiento continuo. Entonces, el oncogénesis es el que esparce a otros órganos y el otro es el que aumenta el crecimiento de este o se alimenta, ¿vale? Hay tres palabras que normalmente también se utilizan bastante, que es hiperplasia, displasia y síndrome paraneoplásico. Entonces, cada una de ellas tiene un significado diferente. La hiperplasia es un crecimiento de la fracción del crecimiento de un tejido o un aumento del tiempo de vida del celular, que ahí pues empiezan a generar atrofia y cambia la coloración del tejido. O sea, en vez de estar blanco, pasó de pronto a estar más rojito, luego ese rojo pasó a estar de color negro, luego empezó a generar pues mal olor. La displasia es una anomalía del crecimiento del tejido orgánico adquirida pues después del nacimiento. Como se pueden dar cuenta, no todas las neoplasias son redondas, algunas tienen forma de pera, otras tienen forma eh, ovalada, ¿sí? Diferentes formas, no siempre son redondas. Y el síndrome paraneoplásico es ya cuando principalmente esta neoplasia migró a la parte pulmonar y generó pues que haya una metástasis generalizada del paciente por ese tipo como tal. Una neoplasia específicamente, lo que debemos mirar específicamente en tiempo de estadio se encuentra. Me refiero si está en estadio 1 y 2 o en 3 o en 4.
Entonces, solo esto necesitamos un examen, el cual pues es una biopsia o una patología que nos diga pues el nombre y el apellido o el tipo de neoplasia. Referente a esto, evaluamos pues la edad del paciente, ¿sí? Hay algunos pues que son muy jóvenes y que otros, como les digo, por la parte genética se puede generar pues esto. De pronto, en varios artículos que han mencionado de pronto ese último año, han clasificado referente pues a la parte del sexo, hembras o machos, a la especie, caninos o felinos y a las razas. Hay algunos que son más predisponentes a otros, por lo que les di, comento. En este caso, lo que más me da a lucidez es la parte como tal del sol. Los rayos de luz solar generan pues mucho cáncer en los gatos. Los más que son los que son albinos, en conjunto con el peso y la condición corporal. Entonces, ahí hablamos pues específicamente de la toma de la muestra. Entonces, es importante que evaluemos específicamente con un patólogo y un oncólogo de pronto qué tipo de neoplasia es, la localización si se puede replicar, si llega el caso, ha sucedido, se programa un procedimiento quirúrgico, pero puede volver a salir la neoplasia en 2 o en 3 meses, o puede proliferar más rápido el cáncer cuando se retira la neoplasia, porque ha sucedido. Entonces, para eso ingresan ahí la parte de las quimioterapias, el tipo de tumor y el estadio clínico en que se encuentra. Entonces, para eso, dependiendo si de pronto todo lo que les comento, es necesario realizar un procedimiento quirúrgico, entonces es importante que esto se hable con un profesional referente pues a la parte de cirugía, el cual pues tiene que tener un gran conocimiento pues de la parte anatómica, fisiológica, la técnica que el cirujano desea realizar, una resección y una reconstitución específicamente. Entonces, ¿qué pasa? Una neoplasia, así sea grande o pequeña, eh, es importante que pues el cirujano quite más tejido de lo usual, por lo menos entre 5 y 10 centímetros más de donde la neoplasia pudo estar localizada. Entonces en esto se retira pues ese tejido con el fin de propagar que la neoplasia vuelva pues a reincidir en esa zona, ¿sí? Que de igual manera siempre se le dicen a los propietarios que la cirugía pues puede ser una balanza de equilibrio, ya que no sabemos si pues esto puede volver a reincidir en el mismo lugar a corto o a largo plazo o en otra zona de la misma, dependiendo pues de la masa tumoral. Lo otro que él tiene que tener en cuenta, pues, es la parte de la reconstitución de que quede lo más estético posible. Para hablar referente a un propietario, para este tipo de procedimientos o para pasar todo ese proceso oncológico es bastante complicado y pues muy fuerte para ellos, ¿sí? Ya que pues hay algunos propietarios que uno ya lo han vivido propiamente, ¿sí? O dos, que de pronto han visto un familiar cercano vivir lo mismo y que pues es una situación bastante difícil. Y pues ver que de pronto su mascota está en la misma situación, entonces ellos tienden a ser muy cerrados o de pronto a juzgar bastante, pero es por lo mismo porque hay algunas situaciones diferentes que pues ahí tenemos que ser amigos profesionales y esto y ser muy sincero referente pues al tratamiento del paciente. Entonces, de pronto era a un paciente que con el fin lo que requiera pues el oncólogo y el cirujano y el médico general, que en el peor de los casos, pues que requiera amputación. Entonces, ver el propietario, el paciente sin miembro, ya sea anterior o posterior, sin una oreja, sin un ojo, entre otras cosas. Llegado el caso que se pueda de pronto salvar esa porción o esa parte anatómica y fisiológica del paciente, entonces lo ideal es que esa reconstitución quede lo más estético posible, que el propietario diga que el paciente ingresó a quirófano, pero salió como si nada hubiera pasado. Entonces, eso es lo que también debemos incentivar también a los propietarios en conjunto con el fin, pues, que no sea un proceso, pues, complicado. Normalmente otros factores predisponentes es, como les digo, el tipo de neoplasia, que esto tiene, pues, una palabra, ¿sí? Para saber si se elimina referente a la parte quirúrgica. Entonces está la parte intracapsular, la cual pues la masa se extrae de distintos bloques, más no cirugía con márgenes.
Entonces, esta neoplasia que ustedes pueden ver aquí, entonces se quita una porción un poco más lejana de lo que se ve con el fin de que no vuelva a reincidir lo que les comentaba. Y se reconstituye específicamente el tejido lo más estético posible. Eh, Parcial o marginal, pues la masa se retira justo por el exterior con la cápsula y la pseudocápsula. Normalmente es esta, ¿sí? Como les comento. O sea, son neoplasias que de pronto no tienen un punto de salida, pero crecen internamente y se alimentan ya sea de venas, de arterias o de la parte muscular donde de pronto generó esa inflamación por cualquier golpe que el paciente tuvo o en otra alteración general. Amplia es que normalmente la masa se retira con el tejido sano y se envuelve. Entonces, normalmente pues esto depende más cuando son externas o internas. Como les digo, también puede afectar la parte interna, hígado, riñón, páncreas, entre otros. Entonces, ahí pues mirar si se retira también todo el órgano o no, dependiendo si es indispensable o no. Más que todo pues parte del hígado, el vaso, ¿sí? O mirar pues calidad de vida del paciente. Y radical cuando es completa amputación, cuando la parte anatómica y fisiológica, por ende, pues no puede salvar y por ende, pues necesita retirar para que no se salga lo más rápido posible. Y pues ahí empezar el proceso oncológico. Entonces, ahí cualquiera de las cuatro se puede instaurar en el momento, con el fin, pues, de darle calidad de vida al paciente. El tercer módulo es la parte de biomarcadores y pruebas de laboratorio específicas para el diagnóstico de oncología. Entonces, normalmente las pruebas, como les comentaba anteriormente, iniciando el primer módulo, lo ideal siempre, pues es empezar con una consulta médico general, hablar en conjunto con el propietario, hacernos amigo del propietario, que nos comente si ya había pasado por esto el paciente, si está consumiendo algún tipo de medicamentos o si no, pues empezar específicamente de cero. Entonces, como les comentaba, el hemograma sería pues el más básico para mirar glóbulos blancos y rojos. Entonces, ahí evaluamos si el paciente tiene anemia, tiene deshidratación o si tiene la línea blanca activa. La bioquímica sanguínea normalmente es pues para ver reflejada si el paciente cómo está la parte del hígado, del riñón, el páncreas, los electrolitos o la parte hormonal, ¿sí? Recordar pues que los pacientes pueden sufrir de varias enfermedades al tiempo y que se descompensen de una manera bastante racional y por ende pues necesitamos saber el paso a seguir y el pronóstico que tenga mi paciente. Entonces, lo ideal pues es que le hagamos todos los exámenes para saber la realidad sistémica e inmunológica que está pasando mi paciente. Como les comentaba, la parte de radiografía. Puede ser que el paciente le hagamos el primer estudio, ejemplo, en un mes y tenga un tipo de neoplasia muy pequeña, pero se realiza control de radiografía, que lo ideal es que ustedes hagan siempre controles de radiografía por lo menos cada mes, o si ven si de pronto es algo muy maligno, cada 15 días tomar una proyección radiológica, o si no, llevar controles mensuales o trimestrales de radiografía, ¿sí? Como les digo, pues no todos los tumores son específicamente con metástasis, pero hay algunos que crecen de una manera muy extraordinaria generando esto. Entonces, si ven la diferencia, cuando hay metástasis, los nódulos metastásicos se ven como en forma de algodón en toda la parte torácica y pulmonar del paciente. A diferencia pues de la radiografía, que el pulmón se ve totalmente limpio, no hay una alteración bronquial o un parámetro de neumonía con bronconeumonía, a comparación que ya como tal invadió. Entonces ahí ya quiere decir que el paciente está en el último estadio porque ya migró y cuando migra la parte pulmonar, recuerden que la parte pulmonar y cardíaca son muy de la mano. Son dos órganos que me ayudan a bombear y a irrigar de forma correcta toda la parte de los órganos. Entonces, si estos se ven afectados, pues empiezan con un deterioro. Aparte, si las bioquímicas sanguíneas y el hemograma están con una alteración bastante compleja, entonces el cuadro clínico empeora. Entonces, ahí pues pasamos a la parte de una ecografía abdominal, en la cual pues vamos a mirar internamente cómo está la funcionalidad de los dos riñoncitos, de la parte del hígado, del páncreas, del vaso, en conjunto con todo el sistema digestivo.
para descartar que no haya otra neoplasia o mirar pues de pronto qué más se puede hacer por el paciente. Referente pues a la palabra biomarcadores, ¿qué de pronto podemos significar o diagnosticar con esto? Entonces, la palabra biomarcadores normalmente es un diagnóstico emergente que se puede usar tanto de uso humano como de uso veterinario. Se caracteriza por un proceso biológico donde esto típicamente una molécula detecta en sangre o en tejido, cualquiera de las dos, nos va a reflejar el grado de salud del paciente. Entonces, esto nos va a indicar la vía metabólica a nivel específicamente por una expresión de proteína, el cual puede ser incluida por un proceso patológico, cancerígeno, pancreático, diabético. Entonces, normalmente es también como si fuera nosotros a realizar una biopsia, lo que nos va a indicar específicamente es el grado de salud de mi mascota o de mi paciente. Y en conjunto, pues dependiendo de esto, si es algo como tal bacteriano, algo cancerígeno, sea específicamente afección diabética o entre otros, que sería cómo marcar la enfermedad específicamente de mi paciente frente a los diagnósticos anteriores. Entonces, para nosotros tomar específicamente y diagnosticar, no solo con los anteriores, es importante realizar pues estas biopsias. Entonces, normalmente pues me gusta iniciar con una biopsia de aspirado por aguja fina. Entonces, ¿qué pasa? Cualquiera de las masas que les mencioné o les mostré en las fotos deben ser pues aspiradas por una aguja que normalmente esté estéril. Entonces, acá les tengo una imagen un poco gráfica. Es importante que antes de tocar a un paciente que tenga un posible proceso oncológico, por favor, la bioseguridad del médico veterinario. No sabemos qué tipo de celularidades tenga el paciente en el momento. Entonces es importante utilizar la parte de los guantes estériles, la parte de tapabocas o unas gafas que me ayuden de dado el caso, pues que de pronto el paciente estornude o la masa de pronto expectore de manera irracional. Y pues la idea pues siempre es proteger la salud pues también del médico veterinario. Entonces siempre utilizar por favor guantes y más cuando vayamos a hacer pues este tipo de biopsias. Entonces, lo que vamos a realizar es, sin limpiar, ¿sí? Sin llegado el caso, pues hacer una antisepsia externa. Lo ideal es que de pronto la masa o la neoplasia esté supurando, esté con pues ese tipo de carga celularidad. Y pues si nosotros limpiamos primero la zona con, llegado el caso, con clorexidina, con ciclorat, con yodo, con alcohol, pues de pronto removemos la mayor cantidad de celularidades, ¿sí? Entonces, lo ideal, pues siempre es realizar una punción. Entonces, como ven, la aguja, pues en la primera imagen, a ver otro poquito. Entonces, ingresamos siempre pues a la parte de la neoplasia. La aguja va a estar totalmente estéril, solo vamos a agregar la aguja. Entonces, sin retirar la aguja, como se ve acá en la segunda imagen, que se ve de pronto de color gris un poco, esto vamos a realizarla o vamos a incluirla de forma de abanico, pero sin retirar la aguja de la zona donde se va a hacer la punción. Entonces, con el fin de eso, vamos a recolectar toda la cantidad de celularidad de exudado que tiene esa masa, ¿sí? Pero sin retirar la aguja en forma de abanico en diferentes direcciones, entre 70, en 70, 370 grados, como ustedes deseen, ¿sí? Luego de esto, vamos a introducir el émbolo de la aguja, pero entonces, antes de esto, lo que vamos a hacer es realizar pues un aspirado. Me refiero a que antes de incluir la aguja con el resto de la aguja, sí, la siguiente parte, retraemos el émbolo para recoger aire. Enroscamos la aguja con un portaaguja que esté totalmente limpio y estéril. Vamos a introducir todo el aire. Eso me va a salpicar un cierto líquido, el cual puede ser transparente, puede ser blanco, puede ser de color negro, de color rojo, no importa, ¿vale? Realizamos este mismo, hacemos un aspirado y volvemos a retirar todo el líquido o el producto recogido del aspirado por aguja fina en la lámina.
Luego de esto, lo que vamos a hacer es con otra lámina, pueden ustedes mismos hacer el extendido y dejar secar pues en la parte como tal del medio ambiente, sin necesidad pues de pronto secador o otro. Bueno, esta placa se puede teñir más que todo con Deep Quick, que me pinta, ¿sí? O me tiñe, perdón, la carga de celularidad maligna, ¿sí? Entonces, ahí dependiendo pues de esto, nos podemos ayudar pues con un oncólogo, perdón, un patólogo, que nos diga de pronto, tiene alta carga de celularidad más maligna que benigna, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Este examen no nos va a decir qué tipo de cáncer es. Lo ideal es de pronto mandar pues una biopsia o una patología. En algunas ocasiones en estas láminas sí se logran ver células que referente pues a un tipo de malignidad, solo se ven ese tipo de células. Muy pocos, pero sí se puede lograr ver. En algunos casos no. Entonces, de pronto primero se pueden hacer este tipo de láminas. Si de pronto quieren algo, algo un poco más por así decirlo, más exacto. Entonces se puede tomar pues es por estas dos biopsias, biopsia por punch y la biopsia por retiro de neoplasia de forma completa. Entonces, en esta biopsia por punch, normalmente es como una lima con un lapicero. Me explico. Normalmente pues esto tiene en la parte como tal exterior una, un redondete como si fuera un lapicero, pero por dentro no tiene una mina. Entonces, al momento que ustedes realizan un giro completo, ella lo que va a hacer es cortar. Entonces, recuerden que la parte del tejido de o la parte de la piel tiene tres capas, que es dermis, hipodermis y dermis. Perdón, epidermis, dermis y hipodermis, que son las tres capas. Dependiendo de donde esté la neoplasia, si está en la parte externa, ¿sí? Esto se puede retirar pues con todas estas tres capas para mirar pues de dónde viene esa irrigación. Entonces, como se ve en la primera imagen, aquí pues se realiza el corte realizando pues presión y dando vueltas. Luego ustedes retiran esto y literal pues se van a ver tres porciones, en la cual pues en la mitad fue donde el instrumental cortó. Pero entonces para eso retiramos con una pinza de garra y una tijera de material, realizamos pues el corte y podemos enviar esto a patología. O la mejor pues es el retiro de la neoplasia de forma completa. Entonces, como les comentaba, pues lo más estético posible, que pronto pues hablar con el cirujano para saber de pronto qué es lo mejor para retirar, si toda la neoplasia en conjunto con una parte de piel o no. Entonces, normalmente pues el tipo de neoplasia que se retire para mandarlo a patología, lo ideal pues es mandar varios cortes, ¿sí? Entonces, digamos, ahí pues como se ve en la imagen, la neoplasia es de forma redonda. Esta se puede abrir y enviar de pronto la porción más negra o más irrigativa, ¿sí? O pueden mandar varias porciones o de pronto ese tipo de neoplasia lo parten en diferentes porciones que ustedes vean las más malignas o irrigativas. Entonces, tanto esta biopsia completa o por el punch, como se pueden enviar para el laboratorio. Entonces, digamos, lo que yo manejo mucho son esos frascos de orina que son también de uso humano, son totalmente estériles. Entonces, para conservar la funcionalidad de la celularidad interna, pues de esta patología o esta biopsia, con el fin de pues que llegue la muestra. Normalmente pues en lo personal, nosotros mandamos esta muestra pues a Antioquia, Medellín. Entonces, pues claro, referente, bueno, es otra ciudad que es lejana pues a mi ciudad, entonces son casi 2 días de viaje. Entonces, para el cambio de calor y de temperatura y el tiempo, entonces lo ideal es conservar esto con formol. Entonces, siempre ustedes tienen que incluir estas neoplasias o estas biopsias en algo estéril, como lo es pues en los frascos de orina, que son como los más económicos y los más seguros. Siempre debe ir rotulado con el nombre del paciente y el apellido del propietario, la edad, la raza y de pronto pues un historial clínico en el cual pues, mencione lo que vio el médico general para que el médico o el oncólogo o el patólogo se vaya pues a familiarizar y pasarnos un diagnóstico un poco más certero. Entonces, lo que yo utilizo son 12 ml de formol más 10 ml de agua estéril y se introduce así sea una neoplasia muy pequeña.
y ahí pues me va a conservar toda la celularidad y puede llegar pues a neoplasia, por así decirlo, totalmente fresca para que nos puedan dar pues el diagnóstico en general. Hablamos del tercer módulo, que es la parte de los tratamientos oncológicos. Entonces, acá hablamos más que todo del procedimiento quirúrgico, la quimioterapia y la radioterapia. Entonces, normalmente, pues para realizar la quimioterapia, que es donde voy a iniciar, se manejan bastantes medicamentos específicamente para controlar. Esta quimioterapia quiere decir pues que se debe agregar en la vía endovenosa, ¿sí? O sea, se debe tomar una vía para poder agregar este tipo de medicamentos. Entonces, normalmente hay uno que se utiliza mucho que se llama la doxirubicina. Entonces, este es un antibiótico. Entonces, su toxicidad normalmente pues causa un efecto antineoplásico y se basa pues en evitar la formación de los radicales libres e inhibe la eh, poisomerasa 2, que es la encargada pues de volver a regenerar o irrigar esa neoplasia para que vuelva a reincidir. Entonces, normalmente, pues esta se puede utilizar en caninos que sean de un peso mayor a 15 kilos, de forma endovenosa, perdón, en dosis de 30 miligramos por kilo a metro cuadrado. Ahorita después de mencionarles la parte de los medicamentos, les tengo una fórmula y un ejemplo para que ustedes puedan dosificar en metros cuadrados, para que no se les haga pues tan complicado. La parte de los felinos, que son felinos y caninos menores a 15 kilos, se utilizará una dosis de 1 miligramo por metro cuadrado. Normalmente, pues este tiene un tiempo de eliminación de 7 días, entonces se debe poner cada 7 días, perdón. Y el método de eliminación es a través de la orina y de la materia fecal. Entonces, cada 7 días se tiene que colocar pues una dosis. Y referente a eso, pues mirar cómo el paciente responde. Hay otro que es el 5-fluorolacino. Este es un antimetabólico, perdón, antimetabolitos, el cual esto son fármacos similares a los metabolitos celulares, pero no suficientemente pues para diferenciar para los diferentes multiplicación celular. Quiere decir pues que no es tan agresivo y normalmente pues la dosis se puede instaurar de 5 a 10 miligramos por kilo o también este tiene la facilidad de que nos los da pues de forma vía oral, o sea, para administrar en pastilla. Solamente tiene eliminación un día, o sea, es de forma diaria, por eso no es tan agresivo y este se elimina solo por la parte de la orina. Hay otro que se llama el ciclofosfamida, que son agentes alquilantes. Entonces, ellos lo que van a hacer es producir una alteración en el ADN que impide pues su actividad normal, específicamente en la neoplasia. La dosis implementada es a 50 miligramos por kilo por 4 días consecutivos. Y si es de forma oral, la dosis es un poco más alta, que es de 200 miligramos por kilo. Esta se utiliza pues a nivel endovenosa durante 3 días seguidos y se elimina por la orina. La otra que también es bastante conocida pues es la vincristina. Normalmente pues estas son alcaloides de la vinca. Entonces inhibe la síntesis de la tubulina y de los túbulos necesarios para la división celular que se propaguen a otros órganos. Normalmente la dosis es de 0,5 a 0,75 miligramos por metro cuadrado. Se puede utilizar endovenosa. El tiempo de eliminación es de 7 días, lo mismo que la doxirubicina, que es bastante fuerte. Entonces, esta normalmente se elimina a través de las vías urinarias y fecales. La toleran mucho mejor la parte pues de los caninos, perdón, de los felinos. La vinblastina es también de este grupo de los alcaloides de la vinca. La dosis, bueno, ahí no sale, pero la dosis implementada es de 2 miligramos por metro cuadrado a nivel endovenoso. Y demora 3 días en eliminarse, entonces se repite cada 3 días, dependiendo de la opinión y de el método que el oncólogo realice. Derivados del platino, la cisplatino,
forma complejos que unen pues el ADN inhibiendo la actividad. La dosis implementada es de 60 a 70 miligramos por metro cuadrado a nivel endovenoso. Se elimina por un día, o sea, se elimina diario por la orina, pero está contraindicado en felinos, que genera reacción. Carboplatino es la dosis implementada son de 300 miligramos por metros cuadrados a nivel endovenoso. También está contraindicado en felinos y se elimina diario por la orina. Entonces, esos son los más conocidos porque pues la lista es bastante larga, pero normalmente son los que se han implementado más y han tenido pues mejor efectividad. Entonces, acá les traigo un ejemplo, pues para que ustedes puedan sacar esta dosificación por metros cuadrados y se les haga un poco más sencillo. Entonces, este es un ejemplo básico. Normalmente, pues ustedes deben evaluar el coeficiente M, que es la base de la especie. Entonces, ese coeficiente, según pues lo mencionado, ya hay un factor o un número estandarizado. Entonces, ya tanto para caninos y felinos. Entonces, en felinos el estándar es de 10 y en caninos es de 10,1. Entonces, ahí se hace pues el ejemplo. Es importante tener en cuenta el peso del paciente por el metro cuadrado, que yo ahorita les muestro la tabla. Dependiendo del peso, nos dice qué equivale ese peso por metro cuadrado. Entonces, en este caso, el paciente pesa 30 kilos, dividido en 100, que nos va a dar el total de metros cuadrados. Entonces, específicamente empezamos con esta forma. El peso del paciente por la cantidad de metros cuadrados que equivale el peso dividido por 100, que es un estándar. Ese valor nos va a dar en metros cuadrados. Entonces, acá les tengo un ejemplo de un canino que pesa 30 kilos. Entonces, ahí hacemos la fórmula. Entonces, el estándar del peso, que son 30 kilos, por el coeficiente que ya está mencionado, 0,67, ¿sí? Que son los metros cuadrados, por el estándar, recuerden pues que es un perro, en caninos es 10,1, se multiplica y se dividen en total por 100. Entonces, esta fórmula nos va a dar en metros cuadrados. Entonces, el total de metros cuadrados es 0,92 metros cuadrados en general. Entonces, le vamos a poner de pronto a este paciente la dosis de doxirrobusina, quien anteriormente pues les mencioné que la doxirrobusina, la dosis implementada para pacientes mayores a 15 kilos, en este caso este es de 30 kilos, es de 30 miligramos por kilo, por metro cuadrado. Entonces, ese total que nos dio de 0,92 metro cuadrado lo vamos a convertir a saber en cuántos ml le corresponde a mi paciente. Entonces, recordar que entonces 30 kilos me van a equivaler 0,92 metros cuadrados, ¿vale? Entonces, por la dosis que es 30 de la doxirrobusina. Entonces, esto nos va a dar en miligramos, ¿vale? Entonces, nos va a dar 29,4 miligramos. Entonces, este total se divide con la concentración del fármaco en el frasco. Normalmente, pues el fármaco de la oxirrobusina, la concentración viene a 2 miligramos. Entonces, dividimos 29,4 dividido en 2, que viene la concentración en miligramos, y nos va a dar un total de 14,7, es que la diapositiva se corrió, en ml. Entonces, esa sería la cantidad total que recibiría este paciente para su proceso de oncología o de quimioterapia. Entonces, es bastante sencillo, solamente pues es reemplazar pues los valores. Llegado al caso, pues se les parezca muy difícil, muy complicado. Entonces, acá hay otra tabla que se las dejo, que referente pues al peso del paciente, de una vez les transforma todo en metros cuadrados. Entonces, ese metro cuadrado lo único que tienen que hacer ustedes es dividir por la concentración del frasco. Entonces, digamos, el primero pues es para metros cuadrados en perros. Este va de 0,5 kilos hasta 50 kilos, dependiendo de lo que pese. O la parte pues de los felinos, lo mismo, va hasta 10 kilos. Entonces, ahí solamente sería dividir la concentración del frasco y le dan las dosis total en ml. O si de pronto pues quieren realizar mejor este ejemplo, que es exactamente lo mismo, solamente pues que aquí se evalúa el coeficiente M, em, nos va a dar un valor casi igual o parecido. Entonces, no hay problema, los dos lo pueden implementar.
Entonces, para realizar un procedimiento quirúrgico, pues ya les había mencionado las 4 factores que debemos tener siempre en cuenta. Si es intracapsular, parcial o marginal, ampliar o radical, dependiendo de donde se evidencie la neoplasia. Entonces, ahí siempre, como les comentaba anterior de la clase, los cuidados de bioseguridad que deben tener tanto el cirujano como el médico general. Que todo el equipo sea totalmente estéril y que ese equipo, llegado el caso, porque de pronto ha sucedido que de pronto ese día llegaron muchos retiros de neoplasias que no sabemos si son cancerígenas o no. Entonces, con ese mismo equipo vamos a retirar esos 3 pacientes. Pero resulta que el primer paciente no tenía una neoplasia maligna, pero pasamos primero al que sí tenía de pronto una malignidad y una tumefacción bastante compleja. Entonces, yo usé el mismo, entonces estoy introduciendo sangre y células malignas al paciente sano. Entonces, siempre es importante tener un equipo estéril para cada paciente y que ese equipo estéril se desinfecte de la forma más higiénica posible para eliminar pues, ese tipo de celularidad. Lo ideal, como les mencionaba, retirar la neoplasia, ya sea de forma externa, que es superficial, o de forma interna, donde ingresamos pues a la laparotomía exploratoria para observar. La laparotomía exploratoria también es un método diagnóstico válido para saber de pronto y confirmar, porque de pronto en radiografía y en ecografía se pueden ver de pronto ese tipo de celularidades, pero no sabemos qué posiblemente podemos encontrar internamente. Puede ser que al abrir a través pues, de la laparotomía exploratoria haya una metástasis en todo el organismo, que toda tenga mal olor, una coloración totalmente negra, ¿sí? O putrefacta, nos podemos encontrar de cualquier cosa, que de pronto en ecografía y en radiografía no podemos identificar, entonces complementamos con una laparotomía exploratoria. Entonces es importante pues retirar entre 5 a 10 centímetros más de la neoplasia que se vaya pues a retirar y mandar pues eso a patología como les mencioné anteriormente. Referente pues a la radioterapia, lo que evaluamos es que normalmente pues se usan equipos especializados. Según pues la patología se calcula la dosis del paciente en el referente pues a los voltios que normalmente pues va a manejar la máquina. Entonces ahí lo que ellos es miden el cuerpo y referente a esa medida, la máquina pues toma la referencia de los voltios o la radiación que va a generar. Entonces, esto pues ya hay cada máquina pues tiene su estándar, hagan de cuenta que va a ser una proyección radiológica, pero es una máquina más especializada. Entonces, normalmente pues tiene efectos adversos muy pocos, ya que normalmente pues se genera radiación en solo la zona a tratar. Entonces, normalmente pues como les mencionaba, se parece a la radiografía, a una proyección radiológica, pero no va a irradiar todo el paciente, sino solo la zona a tratar, que sería pues la única diferencia. Si es solo en el miembro, pues va a generar pues solo radioterapia en esa porción. Si es solo en el tórax, solo en esa porción. Lo ideal es que el paciente siempre ingrese en sedación o en anestesia para minimizar riesgos de pronto altos. Me refiero a que el paciente se mueva, cause radioterapia en otra porción, inquietud, estrés, entre otras ocasiones. Entonces, eso normalmente también se maneja, pero solamente pues en la porción a tratar. Pasamos al cuarto módulo o al cuarto ítems, que es el tratamiento oncológico, control del dolor y cuidados paliativos. Normalmente, pues, los pacientes siempre tienden a tener, pues, mucho dolor, ya sea, pues, por la metástasis que haya ocasionado, por la inflamación y la irritación. Entonces, se pueden combinar medicamentos con procesos de quimioterapia, como lo son infusión, pues, para realizar el dolor. Se pueden manejar pues este tipo de infusión que es lidocaína, ketamina y fentanilo, ¿sí? Son dosis que son muy fuertes, entonces esos serían casos pues extremos para poder realizar esta infusión. Entonces, acá pues ustedes la pueden manejar, ya sea pues para un proceso quirúrgico o no. Entonces, la pueden ingresar para dosis inductoria o infusoria. Entonces, si la quieren agregar para el método de inducción, entonces pueden utilizar la concentración que se dice de cada medicamento. Entonces, ejemplo,
Igual pues yo le pasé las diapositivas a la asesora, ahí pues sí les va a cargar tal cual la diapositiva bien, sino que es que acá se distorsiona un poco la presentación. Entonces, inductoria de lidocaína 2 miligramos, de ketamina de 2 a 3 y de fentanilo 4,5. Esos son los valores que nosotros debemos mencionar y los tres son los que debemos tener de referencia. Entonces, acá está la tabla que pues les da la inducción de qué total de dosis deben agregar. Entonces, la dosis inductoria en este caso, esto es de 2 y siempre tener en cuenta el peso del paciente, que es en 20 miligramos. Entonces se hace la multiplicación y la división y te tiene un valor normal. Lo mismo se hace con todos, con la lidocaína, la ketamina y el fentanilo. Luego de esto, todo esto se pasa a una jeringa sola y a goteo lento constante se debe pasar por lo menos por 2 a 3 horas para que el paciente disminuya un poco el dolor. Como se utilizan tres medicamentos, un anestésico local, un anestésico general y un opioide, se potencializa la parte analgésica. Entonces me puede durar hasta por lo menos 8 horas que me cubra el dolor o a veces hasta más. Si ustedes la quieren utilizar en dosis de infusión, que sería lo diferente, entonces ahí solo cambiaría la concentración. Ejemplo, como pueden ver la lidocaína, en la dosis de infusión cambia la concentración a 20.000 y en la ocasión de la inducción es a 20. Entonces, lo que debemos hacer es multiplicar 20 por 1000, que sería la concentración de la inducción, y nos va a dar un valor de 20.000, que sería lo único que cambie. Pero este valor lo vamos a multiplicar por 60, que es 60 minutos que tiene una hora. Entonces, esa sería pues la tabla, ahí se las dejo para que de pronto ustedes la puedan utilizar cuando son casos de dolor muy crónico. Más que todo, como que cuando el paciente se le realiza una amputación de algún miembro, eso pues genera mucho dolor e incomodidad. El otro que se ha podido utilizar en este tiempo es la parte del cannabis medicinal. Me ayuda mucho pues para cualquier tipo de dolor. Este tiene la capacidad pues de atravesar la barrera neurológica y causar también analgesia, más que todo pues para convulsiones, entre otros. Este es el que normalmente pues manejo. Me ha ido bastante bien, está certificado con el INVIMA y pues tiene una página, lo pueden pues chequear si ustedes quieren. El cannabis se llama CleanBet. CleanBet tiene una página en la cual pues tiene una calculadora de dosificación y ahí mismo te arroja pues una fórmula. Ejemplo, ahí nos pone la condición. Ahí van a salir varios ítems, si es por dolor, si es por proceso de cirugía, si es por convulsión, si es por cualquier tipo de enfermedad, si es por un cáncer patológico, un cáncer maligno, benigno, entre otros. Ponemos el peso del paciente, perdón, y la concentración que causa el producto. Y dependiendo de esto, él mismo nos va a arrojar según él cómo nos puede aconsejar. Normalmente, pues este Cleanbet puede durar consumiéndolo por un mes, descansar por lo menos 15 días, un mes y volver a retomar. No tiene tantos efectos secundarios, sí puede afectar las enzimas hepáticas de manera progresiva a largo plazo, pero no es tan invasivo. Entonces se puede implementar por eso tanto tiempo. Entonces ahí les dan las recomendaciones durante una semana, la segunda semana, la tercera semana y la cuarta semana, la dosis a recomendar y la duración de tiempo a implementar. ¿Vale? La otra que también uso y recomiendo bastante es el Previcox. El Previcox es un antiinflamatorio no esteroideo, el cual es de la familia de Laines, que alivia pues el dolor asociado a la parte más que todo osteoarticular, como osteoartritis en caninos, alivia pues el dolor posoperatorio o inflamatorio asociado pues a cirugía de tejidos blandos, ortopédicos o de la parte dentaria. A cualquier tipo de dolor te puede aliviar la parte del dolor. Normalmente, pues este viene en dos presentaciones, en 57 miligramos y en 227 miligramos. La dosis implementada es de 5 miligramos por kilo. Se utiliza cada 24 horas y también se puede usar por bastante tiempo, me refiero por 15 días o hasta por 20. Tampoco me va a afectar pues tanto la parte hepática, por lo menos me va a largo plazo aumentar las enzimas hepáticas, no tanto como lo haría de pronto meloxicam, un ketoprofeno, que de pronto sí puede afectarme esas enzimas. Y más para pacientes viejos. Está contraindicado pues en pacientes de pronto de último tercio de gestación
en animales con menor a 12 semanas de edad, otros animales que de pronto permanezcan con hemorragia intestinal o trastornos hemorrágicos esporádicos. Entonces estaría pronto contraindicada. Esta normalmente pues no se utiliza en felinos. La parte del cannabis y la dosis inductoria de infusión que les mencioné anteriormente sí se puede utilizar en caninos y en felinos. Y para finalizar, la parte de terapias emergentes, que son inmunoterapias y terapias génicas, que ahorita pues es como el boom, por así decirlo. Entonces, la inmunoterapia normalmente pues se trata de estimular el sistema inmunológico que va a ser un coayudante para que me elimine por sí mismo las células neoplásicas. Entonces, lo que yo he implementado, que es bastante pues asequible para el propietario, es la eritropoyetina. Esta eritropoyetina es de uso humano. Lo que me va a hacer pues es, por así decirlo, reactivarme la médula ósea. Entonces, ¿qué pasa? La médula ósea es la encargada pues de generar glóbulos blancos y glóbulos rojos inmaduros y que estos se conviertan vía linfática en maduros y me generen una barrera completa inmunológica. Entonces, se puede implementar dosis en caninos y en felinos a 20 miligramos por kilo subcutánea, ¿sí? Normalmente pues yo la he manejado por 6 días, de todos los días cada 24 horas, subcutánea a la misma hora. Para que esta eritropoyetina tenga un factor de conducción para que me llegue a la médula ósea es importante que tenga hierro, ya sea hierro a nivel oral o a nivel intramuscular. Cualquier hierro que ustedes implementen me ayuda de forma conductoria para que pueda llegar a la médula ósea, me la estimule, por eso se llama inmunoterapia, y me produzca nuevas células para que ella misma pues me ayude a eliminar, ¿sí? No es que sea pues muy efectivo en algunos caninos, sí, cuando de pronto la masa tumoral a esta hora está en estadio 1, ¿sí? Que pueda de pronto eliminar. La otra que son terapias génicas, normalmente pues es que inoculan genomas de células dañadas y se recuperan específicamente. Entonces la idea es como por así decirlo, modificar la información genética de la célula del paciente que pues es la responsable específicamente de la enfermedad para usar una célula y se recupere con total normalidad. Entonces, estas terapias génicas tienen específicamente dos proteínas. Entonces, una que es una respuesta inflamatoria, que es interleuquina 2 y factor estimulante de las colinas, específicamente los agranulocitos y los macrófagos, que son los que me ayudan a fagocitar y como por así decirlo, son las primeras células de defensa en su sistema inmunológico adaptativo e innato del paciente. Entonces, ahorita esas son las dos nuevas que les puedo implementar o les puedo mencionar. Y listo, muchachos, eso era lo que les quería compartir la noche de hoy. Ahora vamos a pasar a la sesión de inquietudes. Si alguno tiene alguna duda, recuerden que pues ya pueden encender sus audios o sus cámaras si así lo desean. O el chat pues ya está activo por si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden escribir. Vale, entonces si no tienen ninguna inquietud, recuerden que el material de estudio se los comparto con mi asesora en conjunto con los certificados si ustedes lo desean. Entonces, espero pasen una feliz noche, espero verlos en otra oportunidad y un saludo desde Colombia.